Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, amplificador. Utilizamos aquí el op-amp para regular una corriente. Tenemos este circuito con un voltaje de entrada, una resistencia que entra en el pin no inversor del op-amp y un diodo Zener. Este diodo Zener nos marcará aquí un voltaje fijo siempre y cuando el voltaje sea mayor que el voltaje de ruptura del Zener. Si el Zener es de 6 voltios, ahí tiene que haber más de 7 voltios para que aquí haya por lo menos el voltaje este. La salida del op-amp está conectada a la base de este transistor, de tal manera que cuando aquí haya una intensidad base emisor, el transistor estará en on, intensidad base emisor, y aquí habrá una corriente de colector a emisor. Vamos a ver si esto es un regulador, quiere decir que en función de lo que varía aquí el voltaje, esto hace que pase más o menos corriente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. El voltaje out es el que queremos que sea más o menos constante y el op-amp es el que tiene que regular la cantidad de corriente que pasa. Para que el transistor actúe como regulador de corriente tiene que estar en la zona activa. El transistor, sabemos que está en corte, no deja pasar corriente, de tal manera que aquí no habrá nada. Y si deja pasar corriente, puede estar en la zona óhmica o activa, que es cuando actúa como una resistencia variable, o en la zona de saturación. Si está saturado, aquí la caída de voltaje es 0,2 voltios, o sea, casi nada, y el voltaje aquí será más o menos el voltaje igual aquí. Si quiero que regule, y aquí tengo, por ejemplo, 12 voltios, y aquí quiero que salgan 7 voltios, pues lo que tengo que hacer es que la caída de voltaje en este transistor sea 12 menos 7, 5 voltios. 5 voltios solo caen en la zona óhmica, cuando actúa como resistencia variable. En la zona de saturación, la caída de voltaje es casi nula, 0,2 voltios. Si yo quiero que esto regule, tengo que estar en la zona en la que aquí hay una caída de voltaje. ¿Qué pasa si aquí ahora pongo 13 voltios? Sube esto a 13 voltios. Y aquí quiero que sigan saliendo 7 voltios, lo que tiene que hacer ahora aquí es caer 6 voltios. Si consigo 13 menos 6, 7, esto, ¿cómo consigo que aquí me varíe la cantidad de voltaje que hay aquí para que esto sea siempre un voltaje constante? La caída de voltaje aquí, cuando está en la zona óhmica, depende de la intensidad de base. Sabemos que en un transistor hay aquí tenemos aquí el transistor, tenemos la intensidad de base y aquí la corriente de colector emisor. Según si estamos en la zona óhmica, según la intensidad esta de base, si es mayor o menor, será distinta intensidad del colector. Intensidad del colector será la intensidad de la base por beta. Si modifico la intensidad de la base, me modifica la intensidad del colector, y la intensidad del colector es la que hace que aquí pase más o menos corriente y aquí caiga más o menos voltaje. Aquí variará el voltaje en función de la intensidad que pasa. Segunda cosa, vamos a ver el op-amp este cómo funciona. Aquí hemos dicho que tiene que salir una corriente de base en función del voltaje que ponga en marcha este transistor, y a la vez que si yo modifico esta intensidad de base, modificaré la caída de voltaje aquí y por lo tanto puedo conseguir que aquí siempre haya un voltaje. Si suponemos que este Zener es de 6,2 voltios, esto es 6,2 voltios, caída de voltaje en el Zener, por lo tanto aquí voltaje en este punto será 6,2 voltios. Si aquí tengo 6,2 voltios, aquí en función del voltaje que tenga aquí, este op-amp actúa como, digamos que tiene una realimentación negativa. La salida a través del transistor, una resistencia y entra en el pin inversor. Por lo tanto, estamos en una realimentación negativa. Si tiene negative feedback, que esta es la resistencia de feedback, negative feedback implica que el voltaje más tiene que ser igual al voltaje menos. Voltaje más es fijo, 6,2 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hará el op-amp? Modificar la intensidad que sale por aquí de tal manera que siempre aquí el V menos sea también 6,2 voltios. Bien, ¿de quién depende aquí el voltaje 6,2 voltios? 6,2 voltios es este punto de aquí. Este voltaje es el voltaje menos. Y este voltaje menos depende, esto es, aquí habrá un voltaje es el voltaje out. Este voltaje que está aquí, que llega a tierra. Como no hay intensidad que entre por aquí, porque hemos dicho que en un op-amp ideal no entra corriente ni aquí ni aquí, esto es un divisor de tensión. ¿Cuál será V menos? Pues V menos será el voltaje total, en este caso es V out,
por resistencia de abajo, R3, partido por la suma de las dos, R2 más R3. Bien, entonces si aquí tengo 6,2, vamos a suponer que estas dos resistencias son iguales, esto es de 10K y esta es de 10K. Si las dos son iguales, tenemos que Vout por 10 resistencia de abajo entre la suma de las dos, 10 más 10, 20, bueno, sabemos que cuando son iguales queda la mitad, por lo tanto 10 entre 20, Vout partido por 2. Si V menos hemos dicho que tiene que ser igual a V más 6,2 voltios, significa que Vout partido por 2 igual a Vout será 6 por 2, 12,4 voltios. Aquí tendremos voltaje en la salida, estos valores antes me los he inventado para explicar cómo era. Aquí el voltaje en la salida en principio será de 12,4 voltios. Lo hacemos en violeta, 12,4 voltios. Si aquí tengo 12,4 voltios y esto es un divisor de tensión de resistencias iguales, aquí tendré la mitad, que hemos dicho que es 6,2 voltios. Como el op-amp tiene realimentación negativa, tiende a igualar los dos voltajes, aquí siempre tendré 6,2. Si el voltaje aquí es mayor que 6,2, el CEN me fuerza aquí que el voltaje de referencia siempre sea igual. Entonces el CEN lo que hace es cambiar la intensidad esta que pasa por aquí para que aquí siempre queden 6,2 voltios. ¿Qué pasa si ahora, porque es un regulador, porque si yo ahora aquí aumento el voltaje, en principio aumentaría la corriente que pasa por aquí y aumentaría el voltaje aquí en la salida. Si aumento el voltaje aquí en la salida, vamos a poner que ahora tengo aquí 15 voltios. Aquí tendría un divisor de tensión entre 2, 7,5 voltios. Ojo, 7,5 voltios es mayor que 6,2, aquí tendría 7,5 voltios. ¿Qué hace el op-amp? El op-amp corrige estas desviaciones, diferencias. Intenta mantener los dos voltajes iguales. Como aquí 6,2 no lo puedo cambiar, porque la intensidad que pasa por aquí, el CEN hace que siempre el voltaje sea el mismo, 6,2, tengo que cambiar esto. ¿Cómo puedo cambiar esto? Pues modificando la intensidad de base. Si ahora hago que la intensidad de base disminuya, conduce menos. Si conduce menos, la caída de voltaje aquí será mayor. Sí, entonces aquí, que tenía antes, vamos a suponer, hemos dicho 12,4 voltios, lo teníamos aquí 15 voltios y caían 2,6 voltios. 15 menos 2,6 me daban 12,4, ahora he subido a 17 voltios, he subido 2 voltios más, bueno, o hasta 15. 17. ¿Qué es lo que hace? Pues ahora yo lo que quiero es seguir manteniendo que esto esté a 12,4 voltios. Pues si ahora tengo 17 menos 12,4, 17 le quito 12,4 y me da 4,6. Ahora tienen que caer aquí 4,6 voltios. El op-amp modifica la intensidad que hace falta para que la caída de voltaje aquí sea de 4,6. Al ser 4,6 en lugar de 15 vuelve a ser 12,4 y aquí vuelve a ser 6,2 y se queda el circuito regulado. Aunque yo modifique aquí el voltaje, el op-amp, como tiende a igualar estos dos voltajes, modifica la intensidad de base que modifica la caída de voltaje aquí de tal manera que siempre da lo mismo aquí el 12,4 y por eso es un regulador de voltaje.